una agenda apretadita aquí. Tenemos Cuba con los problemas del agua. Falleció otro esbirro viejo, Ricardo Cabriza. Ujú. En la embajada norteamericana alerta sobre el robo de documentos. Esto es una cosa de la picaresca cubana, el robo de Sí, documentos. una segunda alerta de seguridad que Sí, ha dado la embajada de los Estados Unidos en La Habana. exacto. China y Cuba refuerzan vínculos militares. Está en Pekín el ministro de la FARC, Álvaro López Miera. Álvaro López Miera. Eso no es buena noticia ni para Cuba ni para Estados Unidos. Tenemos el caso de Julio César Duque Estrada, que fue condenado a 4 años de cárcel por grabar una cola Así es. en Tenemos el tema de Santiago. la crisis del agua. Uno de los temas que nosotros hemos venido alertando sobre los temas profundos en Cuba de la carestía. Es decir, no solo es la carestía en materia económica y financiera, la carestía en el suministro energético, sea por la escasez de petróleo o por el estado del sistema eléctrico nacional en Cuba, pero también la carestía de vivienda. El gobierno reconoce 805.000 o 50.000 viviendas, el déficit. Nosotros hemos calculado que hasta 1 millón de viviendas cuando la población cubana ha decrecido enormemente. Y está el tema social. En el tema social es el alza de la delincuencia, el crimen, el feminicidio, el tema sanitario. Pero este tema del agua, Andrés, Sí. el 30% de la población cubana padece o No sufre tiene un abasto regular. la escasez de agua. Sí, y probablemente yo creo que puede ser más, si Eso suma, mismo le iba a decir, sí, si mucho suma más. todas las cuestiones de sequía, apagones, las fallas técnicas. Es un fallo del Estado y que el Estado ha llevado a un fallo nacional donde lo hemos alertado y lo seguimos repitiendo y se lo hemos informado o por lo menos trasladado nuestra modesta opinión al actual gobierno de los Estados Unidos. Cuba está al borde, si no lo es ya, de convertirse en un asunto de seguridad nacional para este país por la crisis humanitaria a gran escala que está a las puertas, Andrés. A las puertas. A Cuba lo único que le falta para que sea un estado fallido y genere Ya es un estado fallido. Claro, lo único que le falta es una quiebra del orden. La quiebra del orden. Es lo único Sí, que falta. señor. El único componente que falta ahí es la quiebra del orden que o bien el nivel de protesta sobrepase la capacidad de represión de la dictadura, o bien que todavía están en control. Sí, exacto. O bien que partes de esa estructura de represión Se fracture. se fracture y Claro. se produzca ahí una fisura, un tipo de enfrentamiento o un tipo de negación a ir y reprimir a la gente. Sí, sí. Sí. Y ibas a decir del agua, además, el tema de las inundaciones del agua y la basura. La basura, grandes inundaciones en La Habana y en otras partes del país, y el agua, por supuesto, arrastra grandes cantidades de basura. Todo esto ya sabemos lo que significa desde el punto de vista de la salubridad, más mosquitos, más detritus. Virus. No, y nos están diciendo por acá que en el noticiero dijeron que el problema del abastecimiento del agua es por la sequía y las descargas eléctricas. O sea que si hay sequía sí. no puede... Sí, o sea que si hay sequía No puede haber agua. Exactamente, Exacto. sequía no puede haber agua. Sí, y que sí. también por las descargas eléctricas. Sí, vamos a hablar a profundidad después de la pausa con nuestro primer bate, Rolando Nápoles, todo esto porque se agudiza con el paso de las semanas, Andrés. Se agudiza la situación dramática, la crisis humanitaria en Cuba. En el plano nacional, aquí en los Estados Unidos, tenemos dos noticias que también vamos a tratar ampliamente. Uno es el caso del sospechoso de haber cometido el asesinato, porque todavía ya le fueron presentados los cargos formales y la fiscalía le pide la pena de muerte a Tyler James Robinson, el asesinato de Charlie Kirk. Tenemos mucha información al respecto, lo que ha salido. Se nos quedó ese tema, se nos un poco quedó, en el tintero. Y tenemos otro tema importantísimo que hay que seguir, que es el tema económico en los Estados Unidos. Hoy, finalmente, después de más de 9 meses, podemos decir, o casi 9 meses, que el presidente Donald Trump le ha pedido a la Reserva Federal
un recorte o un ajuste en las tasas de interés. Vamos a explicar esto en detalle, por qué tiene que ver con la economía doméstica, con lo que usted compra en el Publix o en Sedano o en donde sea. Finalmente, hoy Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, anunció que ese organismo regulador de las finanzas del Estado había recortado en 1/4 de punto, es decir, 0.25 puntos las tasas de interés. ¿Qué impacto esto va a tener en la inflación? ¿Qué impacto va a tener en el mercado laboral? Es decir, en la creación de empleos, que vimos una desaceleración. Todo eso lo vamos a analizar. Y tenemos además, Andrés, entre otras noticias, en el plano internacional, la visita del presidente Donald Trump al Reino Unido. ¿Qué fue a hacer? ¿Cuáles van a ser los temas que va a tratar con el primer ministro británico Starmer? También lo tendremos. Sí, mira, estaba viendo una noticia acá, de esas noticias que a nosotros nos gustan, de índole militar y estratégica, que Israel acaba de inaugurar un arma que se llama el Iron Beam. Así es. O sea, el rayo de acero, el rayo de hierro, que es un láser. Entonces lo que dice es que el escudo que tenía y que todavía tiene, el escudo de protección antimisiles, que son misiles que se lanzan para contrarrestar los misiles que llegan, etcétera. Misiles defensivos, un sistema exacto. de misiles defensivos que Estados Unidos le ha dotado la mayor exacto, parte. que ese sistema pues cuesta mucho dinero, pero que este Iron Beam que acaban de estrenar, el precio es baratísimo. Dice que es como encender la luz de la casa. Sí. Bueno, celebro todas estas cosas. La industria militar israelí ha producido el IWI, y la industria militar israelí ha producido desde hace 15 o 20 años para acá una cantidad de adelantos tecnológicos en materia militar. Por ejemplo, en el caso de las armas de combate en el terreno, los fusiles, el Galil, por ejemplo, un fusil que ya no... ¿El Tabot? El Tabor, por Dios. En fin, Israel, esto tiene que ver con algo que Andrés había comentado desde hace días, que es el asunto de la decisión del primer ministro Bibi Netanyahu de lanzar lo que él califica como la ofensiva final en Gaza. Ha tenido cierto rechazo, sobre todo en la comunidad internacional, en Europa, por el tema humanitario, pero también Israel ha querido dejar claro, y así lo ratificó el secretario de Estado Marco Rubio en su visita este fin de semana. Estuvo en Jerusalén con el premier Bibi Netanyahu. Estados Unidos apoya irrestrictamente la decisión de Israel de defenderse y hacer lo que deba para garantizar esa seguridad. Así que importante, un cambio en el discurso importante. Además, exacto. Hoy mismo estaba leyendo análisis que hablaban de que obviamente con la ofensiva que está profunda, que está... La ofensiva terrestre. Exacto, la ofensiva terrestre profunda que está llevando a cabo Israel, puede que aumente su aislamiento internacional. En el mundo. Exacto. Me alegra mucho que en este momento haya un gobierno en Israel que le importe un pito el aislamiento internacional, porque nadie ha ido a sacarle los terroristas de arriba, nadie ha ido allí a ponerse en primera fila a recibir los balazos que reciben los ciudadanos y militares israelíes. Entonces, que le importe un pito el aislamiento. De todos modos, Israel es lo suficientemente significativo como para que su aislamiento no dure mucho tiempo. Pero bueno, la semana pasada empezamos a debatir tú y yo el tema de la decisión de Bibi Netanyahu de el operativo que lanzaron en Doha, que llevaron a cabo con 15 aviones israelíes, creo que lanzaron hasta 10 misiles, y si no mataron a la cúpula de Hamas que estaba allí en Doha, en la capital de Qatar, por lo menos a una buena parte de ellos, y tuvo un rechazo y una reacción del presidente Donald Trump, que despachó a su enviado especial para el Medio Oriente, Steve Witkoff, que ha lidiado con estos temas, porque creo que fue el New York Times que sacó un reportaje muy interesante sobre un operativo que tenía en el terreno el Mossad para liquidar a la cúpula de Hamas, y el director del Mossad, Barnett,
le dijo a su jefe, sí, no se puede hacer. Y entonces Bibi Netanyahu dijo, ¿cómo que no se puede hacer? No, el Mossad no garantiza el éxito de la operación en el terreno, porque o sea, estamos hablando de quizás la segunda mejor agencia de inteligencia que hay en el mundo. Dijo, no lo podemos garantizar el éxito pulcro en territorio de un país aliado. Y Bibi Netanyahu tomó la decisión. Andrés, era la sede de las negociaciones. Sí, pero vamos a esto, vamos a esto. No era, Qatar no es un país aliado. Qatar es un país que ha manifestado su interés de ser un puente diplomático y que pero se ha acercado a Israel. Y que por Estados Unidos, Correcto. Pero en Qatar el 7 de octubre del 2023 en Qatar se celebró el atentado terrorista y ahí estaban los principales mandos de Hamas celebrando el atentado terrorista, y en Qatar reciben refugio y en Qatar hacen sus declaraciones. Todo eso es verdad. Y los túneles esos que construyeron también los construyeron con dinero y ingeniería proporcionada por todo ese ramillete de países árabes y Qatar. Entonces, Israel se tiene que proteger. Esto es un problema de vida o muerte. Sí, Andrés, estamos total. Y tú sabes que yo soy tan pro-israelí o más que tú. Claro, el asunto es el siguiente. El jefe del Mossad, que tiene desplegada una operación en el terreno con ese mismo propósito, ahí vamos a la pausa, le dice a su jefe, el primer ministro de Israel, no podemos llevar a cabo la operación, y Bibi Netanyahu no hizo caso. Va lo bestia. Y mete la aviación, la Fuerza Aérea Israelí. A Trump le molestó porque se enteró, la Casa Blanca se entera en la mañana de que habían realizado, había sido informado que realizarían un operativo. El tipo le metió 10 misiles en Doha. Claro, tú sabes, tú sabes lo que o sea, Netanyahu va más lejos que Trump. Claro, bueno, hombre, claro, porque es más duro que Trump y tiene una situación más dura. No, ese sí enfrenta la muerte todos los días. Trump es medio rino. Trump es medio rino a veces. A mí lo que me gusta de esto es que en el mundo que estamos... O sea, tú quisieras un Bibi Netanyahu en cualquier gobierno. En el mundo que estamos, frente a la clase de enemigos que tenemos, es bueno que haya alguien que sea capaz de ir a lo bestia, de tomar esa decisión, de tener la fortaleza de decir, voy a perder prestigio, voy a tener una situación política grave aquí, porque Israel está lleno de comuñangas también, y la oposición de la izquierda en Israel también es grande, y la oposición de los ciudadanos árabes en Israel también es grande. Es pacífica, pero es grande. Y el tipo tomó la decisión de decir... sí, pero cada israelí, yo he estado en esas ciudades. Sí. Cada israelí, las jóvenes... las jóvenes, las muchachas con 16, 17 años van al servicio militar y primero es Israel. Claro. Entonces, independientemente del credo político, primero es su nación, su tierra, su credo. Bibi Netanyahu tiene la entereza. Es una cosa que nuestro admirado Churchill era ejemplar. Decidía que lo mejor que tenían que hacer era tal política y se podían equivocar, pero actuaban de acuerdo a lo que pensaban sin que los pudiera atemperar la decisión de los otros, porque en casos así no se puede gobernar dejando contento a todo el mundo. No, bueno, Winston Churchill, empezando la Segunda Guerra Mundial, hundió la Armada Francesa, claro, para que los nazis no la tomaran. Exacto, y a mí me gusta mucho recordar de Winston Churchill que en los años 20, cuando era subsecretario de Estado y después secretario de Estado, acabó con la infiltración comunista que parecía que no se podía acabar, y con tal de acabar con la infiltración comunista hizo arreglos con las mafias para que las mafias desbarataran los sindicatos. Déjeme decirte, yo prefiero que me gobierne Vito Corleone a que me gobierne un comunista. Hay una serie en Netflix, sí. Bueno, está en todos lados, sobre ese tema de la Además, me gustaría mucho que me gobernara Vito Corleone. O sea, tú, ya que mencionas a Vito Corleone, tú estás a favor del principio de llevar la Pax Romana. La Pax Romana. Y que así Roma, durante un periodo muy grande,
tuvo Cuando prosperidad. Bueno, no, mira qué feliz era el mundo cuando los americanos daban golpe de Estado y quitaban gente. Eso, mira por dónde iba eso. Mira por dónde iba África, por dónde iba Asia, por dónde iba América Latina, cuando los americanos daban golpe de Estado y la CIA quitaba y ponía gente. La Pax Romana. Vamos a la pausa, porque vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar de el asesino Tyler Robinson, vamos a hablar del tema económico, porque nos importa a todos cada vez que vamos al mercado. Eso. Y venimos para discutir con Andrés. Él es pro Bibi Netanyahu, yo también admiro a Israel, pero también entiendo un poco de la política aliada, sobre todo con tu hermano mayor, los Estados Unidos. Claro, yo no te puedo avisar a ti, destruí una torre en Doha, claro, pero, después que la haya destruido. Pero no me obligues a pensar como si yo fuera el canciller de Alemania. Yo soy un viejo cubano que habla bobería en la radio. pero tú no querías hacer una sección en este show que se llame lápiz y papel, o cómo era, papel y lápiz. ¿Para qué? Para tomar nota. Vamos a traer temas interesantes aquí muy pronto. Vamos a la pausa. Vamos allá.